El tema entonces es el siguiente. La manera en la que tú vives una catástrofe natural tiene un condicionamiento previo y un condicionamiento posterior que tiene que ver con cómo vivimos en sociedad. Así de crudo. Te lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, recientemente hubo una catástrofe en la Viña Santa Lucía que está derivado de la caída de una gran cantidad de agua sobre un terreno que se dio y que arrastró y arrasó con un lugar poblado. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Primero, que históricamente ese poblado no siempre estuvo ahí. Por tanto, hubo una situación de intervención de la naturaleza donde ese poblado no tiene una historia compartida, no tiene una cultura compartida respecto de ese espacio. Pues bien, eso no los hace culpables ni responsables, por supuesto, en absoluto, porque hay gente que además tuvo que emigrar respecto de otra catástrofe socionatural que fue la erupción del volcán Chaitén. Luego, yendo hacia otra situación, en Santiago y en muchos lugares ocurren accidentes y ocurren catástrofes que normalmente están condicionadas, pero al mismo tiempo la manera en la que se viven depende de la manera en que la gente se relaciona. Me explico. Lo que ocurre en Valparaíso, que hay mucha gente que comienza a arrojar basura a las quebradas de los cerros, y también la decide el municipio, porque es terreno privado, de limpiar y despejar esas quebradas que terminan generando un combustible. Que, por supuesto, en Valparaíso en los últimos 2 años se han generado unos incendios apoteósicos, o sea, en los últimos 2 años, los últimos años, se han generado al menos 2 incendios apoteósicos en la ciudad, que han consumido justamente esos espacios que no limpia la autoridad, pero al mismo tiempo que también la gente comienza a ir depositando el combustible que va a arder. Durante el verano pasado nosotros también vivenciamos multitud de situaciones, por ejemplo, el tema de los aluviones en el norte. En el norte hubo una situación que por supuesto depende del cambio climático, lo primero, es decir, ese aluvión que hubo, sistema de aluviones, involucraron 22 aluviones en una superficie que en la cordillera se afectó en más de 1000 kilómetros lineales. La superficie afectada por esos aluviones es equivalente a 1/3 de la superficie de España. Sin embargo, la gente espera que haya una respuesta rápida de un país tercermundista como el nuestro. Que esa cosa de apretar un botón y que todo esto se solucione. Además, considerando que la infraestructura vial que quedó expuesta es en realidad bastante limitada. Por tanto, lo que hay que ir observando es esta situación donde la mayoría de los grandes desastres naturales tienen una condicionante, pero al mismo tiempo una manera de vivir las consecuencias que tiene que ver con cómo nos relacionamos. ¿Cuál es el desafío que se comienza a generar? El primer gran desafío que se comienza a generar es en términos de lo siguiente: la gente espera respuesta más bien inmediata y de contención, que es correcto y está bien. El problema es que comienza a depender mucho de las autoridades. Y eso siempre es un problema porque las autoridades nunca están en calidad de solucionar a largo plazo. Las autoridades normalmente en este tipo de catástrofes tienden a solucionar lo inmediato, y lo que comienza a generar una respuesta a largo plazo y al mismo tiempo en la estructuración de respuesta depende más bien de la misma comunidad. Y ahí es donde yo quiero hacer el acercamiento a la bajada. Por ejemplo, en la situación de incendios forestales, ¿cuál es la capacidad de recuperación que tiene la gente? La gente tiene una capacidad de recuperación que está relacionada con la capacidad que tiene de asociarse, de reunirse, que nos encontremos, que nos conozcamos, que sepamos quién es el vecino, que sepamos quién vive en esa hectárea allá, etcétera, quién es el cuidador, cuál es el apodo que tiene ese cuidador, etcétera. Lo que hemos dicho toda la vida y hemos dado permanentemente la lata en este medio con el tema de la comunidad. Es decir, si yo quiero intervenir una comunidad para trabajar sobre catástrofes socionaturales antes de que ocurran y después a la hora de hacer la intervención sobre ese territorio, yo tengo que conocer las historias de esa comunidad. Por ejemplo, las comunidades guardan recuerdos de las grandes catástrofes históricas. El problema es que no se escuchan a las comunidades y se construye sobre terrenos donde uno siempre sabe que van a ocurrir grandes catástrofes. Por ejemplo, lo que ocurre con el tsunami del 2010. Hay gente que vive en el borde costero, en la región donde fue uno de los sectores afectados por el gran tsunami de 1960. Sin embargo, la gente continúa viviendo cerca de la costa y esperaba un aviso a la autoridad para evacuar. Es decir, ¿es correcto esperar un aviso a la autoridad para evacuar? La respuesta es sí, por supuesto, pero el tema es que si yo entiendo que se está recogiendo el mar, el tema es que si se entiende que yo apenas me sostuve en pie, y tercero, el tema es que efectivamente estoy en el borde costero, la gente que somos un poquito más viejitos como el suscrito, entendemos que hay que arrancar lo más rápido posible a los cerros. Es decir, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de todos los sistemas y dispositivos legales y formales que se generaron no se cumplieron. Me explico. Para el 27 de febrero de 2010, en caso de haber sido efectivamente la alarma que se dijo que se había dado el tsunami, la Armada de Chile debió haber dado orden a la Marina Mercante de disparar bengalas para que la gente corriera a los cerros. Eso no pasó.
Por tanto, uno sabe al tiro que hay una cuestión burocrática que no se cumplió. Pero con lo que te estoy diciendo, si la gente efectivamente se conociera, se articulara, lograra generar contacto directo con las personas encargadas, con los núcleos de emergencia, que es lo que se busca, es decir, la persona que está encargada, los comités de emergencia comunales, regionales, provinciales, se contactara directamente con los grupos que trabajan con la población que vive en el borde costero, no hubiéramos ahorrado multitud de problemas. Es decir, por esperar que la burocracia funcione, por esperar que el gobierno resuelva cosas, por esperar que los grandes poderes resuelvan cosas, nosotros estamos bastante expuestos. Hemos cedido bastante de nuestra capacidad de hacernos cargo y tomar responsabilidad porque se la derivamos en un tercero. Estamos esperando siempre que alguien me resuelva el problema. Ese es el gran problema que se nos va a generar acá. Entonces, la manera de afrontar incendios forestales, por ejemplo, ¿qué es lo que sirvió para los incendios forestales bastante? Acá nosotros tuvimos un problema con la gente que tenía y criaba abejas. ¿Qué es lo que se hizo? Se hicieron grandes campañas de recolección de azúcar para obtener la glucosa que derivase en que las abejas no se murieran. Es decir, si la gente no se hubiera ayudado, no hubiera establecido canales de cooperación, esa ayuda jamás habría llegado a la autoridad central. Eso no pasa. Y no es porque el gobierno sea malo, porque el Estado sea malo, etcétera, porque eso le va a pasar tanto en Estados Unidos, como le va a pasar en Francia, como le va a pasar en Italia. Esas situaciones de emergencia normalmente funcionan cuando hay una comunidad organizada que se conoce. Por ejemplo, ¿usted ha conversado con su vecino que si en caso de terremoto, qué va a hacer? Por ejemplo, ¿usted ha conversado con sus hijos y con los vecinos qué hacen si de repente los pilla un terremoto en la mañana, a mediodía, en la tarde? Es decir, vamos a ir a buscar a los niños, los vamos a estar esperando. ¿Dónde nos juntamos? Es decir, si usted tiene más de un hijo que va a lugares distintos, ¿dónde se van a juntar con la gente que vive en esa casa? Ese tipo de cosas normalmente nosotros no la conversamos. Y no conversamos con el vecino, por ejemplo, oiga, vecino, ¿sabe qué? En caso de terremoto a mí me sobra una lámpara. O vecino, ¿sabe qué? En caso de terremoto usted acérquese a mí porque yo tengo una radio. ¿Sabe, vecino? Yo soy capaz tengo un electrogenerador, ¿me acompaña a buscarlo a la pega? Si la gente se organizase, si la gente se viera, dejara de desconfiar del vecino, tendríamos a reducir bastante el impacto de esos desastres socionaturales. El problema del país es que, si bien es el lugar donde se libera el 40% de la energía telúrica de todo el planeta Tierra durante el siglo XX, el 40%, es decir, casi la mitad de los terremotos en el planeta durante el siglo XX eligieron Chile. Entonces, el tema es que si yo sé eso, estoy teniendo un problema si yo creo que el gobierno, el Estado, el privado me va a generar una solución. Nosotros, por supuesto, necesitamos y reclamamos las responsabilidades del Estado, pero también tenemos que ser conscientes de que las comunidades son las que conocen la historia. ¿Por dónde caen las riadas? La última vez que cayó agua por este río, ¿por dónde bajó? La gente había perdido la intuición, había perdido la historia. Por ejemplo, cuando tú revisas satelitalmente los ríos que cayeron los aluviones de Atacama, tú te das cuenta que todos cayeron por causas naturales. No hubo nada sorprendente, nada sorpresivo. De hecho, yo recuerdo haber visto Los Choros en el satélite. Si tú vas a Los Choros, la comuna de la cuarta región, ciudad de la cuarta región, comuna de La Higuera, es que está justo hacia adentro, 10 kilómetros de Punta de Choros. Lo que tú ves ahí es un pueblo que está en la mitad de una quebrada. O sea, expuesto notablemente. Bajó, por supuesto, una riada en esos aluviones. Pero lo bueno es que no entró al pueblo. Lo malo es que dejó, por supuesto, deshecho la minería. Entonces, yo estoy hablando de un lugar que está a 4 kilómetros lineales de la costa. Entonces, el problema es donde se quería poner esa super proyecto minero Dominga. Es decir, nótese lo seguro que era el terreno, que querían poner un proyecto minero ahí mismo. El tema, entonces, es que normalmente nosotros esperamos que otra gente responda por nuestras necesidades, por nuestra urgencia. Me explico. Por ejemplo, seamos conscientes, nosotros tenemos ciudades donde normalmente nosotros tenemos un encargado de emergencia comunal en estas comunas. Uno, si es que los tenemos. ¿Ese encargado comunal alcanza a hacer algo para toda la superficie que se abarca, por ejemplo, San Vicente de Tarahuatagua, o Peumo, o Rengo? Olvídalo. Es decir, normalmente cuando la ONEMI baja una alerta, le llega a una persona por municipio. Y con suerte esa persona en municipio tiene un alumno en práctica. Y si la comuna es más grande, tiene a 2 personas que dependen de él. Entonces, ¿cómo esa persona organiza a las personas de la junta de vecinos, de los colegios, los directores de colegios, etcétera, para atender un desastre socionatural? Que es lo que pasó en el Norte Grande. Si ustedes conocen el Norte Grande, una comuna es mucho más grande que la provincia completa. La comuna de La Higuera es más grande que la provincia de Cardenal Caro. Entonces, normalmente nosotros no entendemos cómo es que no se hizo nada. No, si se hizo, se avisó a la gente que era responsable comunal de emergencia. El problema es que es una persona. Y por supuesto fue la ONEMI con toda la capacidad operativa aérea que tenía, 2 helicópteros, y arrendaron todo el resto.
Entonces el problema es que nosotros muchas veces carecemos de la perspectiva. Vivimos en una sociedad donde nos han enseñado que nosotros nos salvamos solos con nuestras propias uñas. Y el problema es que no nos salva el gobierno y por supuesto solos con nuestras propias uñas tampoco nos vamos a salvar. Nosotros debemos ser capaces, por ejemplo, les dejo la inquietud a ustedes en la casa, cabros, a ustedes en la casa, chiquillas, a la persona que va manejando, converse con su papá, ¿qué harían en caso de terremoto? Y les apuesto que en la mitad de los casos todos harían cosas en las que no se encontrarían y no lograrían ponerse de acuerdo en cómo están a salvo. Por ejemplo, si estoy trabajando, ¿qué hago? ¿Dónde me dirijo las primeras 6 horas después de un terremoto? ¿Dónde me dirijo después de las próximas 4 horas después de un tsunami para la gente que nos escucha en la playa o que va a escuchar al equipo en la playa? ¿Dónde voy a dejar a los niños? ¿Tengo algún vecino de confianza? Hablé con mi vecina de qué hacer en caso de que mi niño los pille un terremoto y yo justo haya salido a comprar a dejar un encargo. Ese tipo de cosas normalmente a la gente se le pasa. Y el problema es que cuando se enfrentan a la realidad, ella es muy tarde. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y estamos esperando que alguien haga algo. Y el problema es que esa persona que esperamos que haga algo no tiene cómo. Se lo explico más simple. El terremoto del 27F del 2010 se cortaron todas las redes de comunicaciones de Santiago al Sur. Es decir, yo logré recién hablar con un amigo en la capital regional de O'Higgins el día miércoles posterior al sábado del terremoto. Entonces, ustedes piensen que no había carretera, no había comunicación por radio hasta el día siguiente, no había comunicación telefónica alguna, y de hecho la Presidenta de la República estaba explicando a las 5 de la mañana que no tenía comunicación al sur. Y de hecho es más, apenas tenían comunicación por radio Carabineros de Isla Juan Fernández que venían tsunami. El problema es que legalmente los únicos que pueden decir que hay tsunami es la Armada. Y como les explico, la Escuadra Nacional nunca indicó a la Marina Mercante que tenían que disparar bengalas para que la gente corriera hacia los cerros. Ese es un gran antecedente porque efectivamente muchas veces está esa disputa. Entonces, la situación es, gente hay que organizarse. ¿Organizarse ante qué? Ante el invierno, por ejemplo. Yo he hablado con mis vecinos qué pasa si sopla el viento muy fuerte y se cae una rama de un árbol arriba de unos cables eléctricos. Yo he hablado con mis vecinos qué hago si los ríos o los cauces de los ríos naturales bajan por algunas de estas quebradas que están en la sexta región. Yo he hablado con algunos de mis vecinos qué pasa si se me inunda la mitad de mi hectárea. ¿Hay algún espacio que algún vecino haya conversado de repente para que me dejen o me sean para evitar mientras baje la inundación de mi casa? ¿Tengo algún vecino que me apoye para llevar las cosas y me enceres en la mitad de una catástrofe? Etcétera. Ese tipo de conversaciones que a nosotros nos parecen agrandadas y un poco tremendistas y tremendas, es normal en este momento. Una, porque tenemos un cambio climático que está ocurriendo, que el verano que pasó nos dejó en evidencia. 2, los países desarrollados las tienen. 3, en este momento, Mar del Plata y Buenos Aires, Argentina, tienen una temporada de tornados. Es decir, ya esto está pasando al lado. Y si nosotros vamos a pagar, lo vamos a pagar caro. Por tanto, la orientación y lo que buscamos como medio es que por favor nos conozcamos, nos miramos la cara, etcétera. Cuando yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero y me interesa que la gente se conozca, se vea la cara, se críe, sea feliz, etcétera. No me refiero solo a la buena onda, sino que también me refiero a un ejercicio de supervivencia. No me refiero a una situación en el aire, me refiero a que la gente cuando se deja de ver es cuando es más débil. Cuando la gente está dividida, cuando la gente es individualista, la gente es más débil. Y ese es un peligro, ya deja de ser riesgo porque es más débil. Es decir, no es lo mismo enfrentar una catástrofe natural en un lugar que está toda la gente pendiente de esto, que no es lo mismo que el riesgo de incendio forestal si toda la gente conoce a todos los hijos de vecinos que van al cerro y conocerán a alguien extraño, reconocerán a alguien extraño que se movilizó en un vehículo específico que anda quemando los bosques. No es lo mismo el que yo pueda entender que hay un adulto mayor y hay un terremoto que vive solo en su casa. Siempre hay un adulto mayor que vive solo y que la hija está trabajando, alguien por el estilo de los sectores populares. ¿Qué pasa si algún vecino no lo sabe? Ese tipo de cosas normalmente a nosotros se nos pasa de largo. Esta es la parte donde el tío Pancho les trae los siniestros, pero yo les recuerdo, tuvimos un verano salvaje en este año y nada nos asegura que no lo vayamos a tener este año. Les cuento, estuve revisando la cifra de CONAF ayer. En este momento tenemos la mitad del número de incendios forestales. Tenemos una superficie quemada muy por debajo del año pasado, pero el número de incendios llevamos la mitad. O sea, ya estamos caminito a... Estamos caminando a un gran verano. Es decir, estamos en el quinquenio, es decir, no vamos a tener un verano muy distinto al promedio de los últimos 5 años. Estamos adentro del promedio de los últimos 5 años. El problema es que nada nos asegura que nos mantengamos dentro del promedio porque, como les he comentado, el tema de las temperaturas, el tema de la sequedad de suelo, etcétera, nos asegura que algo de eso va a cambiar. Y además, eso significa que las lluvias de la temporada de lluvias van a ser más brutales, cortas, pero muy brutales, y eso significa que van a caer sobre terreno seco y por tanto el agua va a arrastrar bastante sedimento.
Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos como comunidad para enfrentarlo? Yo converso con mis vecinos, me articulo con mis vecinos, confío en mis vecinos. Si no me junto con ellos, lo más probable es que no. Y ese es el truco, es el gran truco. Ninguna especie animal, microcelular, de insectos, ninguna especie en el reino animal ha sobrevivido sin cooperar. La competencia no es garantía de supervivencia y tampoco es garantía de vivir mejor. De desastres naturales, de organización y de todo eso estamos hablando hoy con Pancho Larraín en Peligro Público por Canela 93 San Vicente, 90.1 en la comuna de Navidad. Nos vamos a música y continuamos.